Well, Mr. President Manuel, thank you so much for that very warm, overly generous introduction, and good evening, ladies and gentlemen. There's no pressure at all in following President Bill Clinton to this podium. I don't feel any pressure at all, let me reassure you. It is really wonderful to be in Madrid. I have never lived here, but I've come here often in my diplomatic career with Warren Christopher and Madeleine Albright and Condoleezza Rice, and it's such a beautiful city. Manuel and I just took, our only time outside today was to take a walk in this lovely neighborhood. No voy a dejar de dar un paseo esta noche antes de irme a dormir. Estoy muy agradecido a la Fundación por invitarme. Ha sido un día fascinante. Hemos hablado con muchos periodistas de lo que está pasando aquí en Europa. Me han formulado muchas preguntas sobre un tío llamado Donald Trump y lo que él representa y lo que él tiene pensado hacer con nosotros y con todo el mundo. Y vamos a hablar de ello esta tarde. He estado todo el día con Manuel. Él aprobó el examen realmente con matrícula de honor y luego hizo un doctorado en Oxford y ahora es profesor en Harvard y pronto volverá a Madrid a ser profesor aquí y será parte de la fundación, y esperamos entablar una cooperación muy sólida entre la Fundación Rafael del Pino y la Universidad de Harvard, porque estamos intentando desarrollar nuestra capacidad de comprender más cabalmente los asuntos europeos y la relación transatlántica. Hay otro amigo aquí en la sala, Ana Palacio, antigua ministra de Asuntos Exteriores de España, que es muy amiga de Estados Unidos. Y recuerdo que si estuvieran aquí Colin Powell y Condoleezza Rice, hablarían en términos muy elogiosos de Ana Palacio, porque no solamente es amiga de Estados Unidos, lo ha sido en momentos muy difíciles, pero nunca ha dudado en decir si no estaba de acuerdo con alguna política norteamericana. Por lo tanto, agradezco a Ana por estar aquí, por honrarnos con su presencia esta tarde. Por tanto, todos vosotros ahora vais a estar sometidos a uno de mis peores fracasos. Yo no he podido nunca aprender español. Es realmente una mancha negra en mi currículum. Le he dicho a mis 3 hijas pues que esto es algo imperdonable. En Estados Unidos hoy por hoy es obligatorio hablar español. El español es importantísimo ahora mismo en Estados Unidos y cada vez lo es más, no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo, si pensamos en el poder que tiene ahora mismo Latinoamérica. Por lo tanto, me disculpo ante todos ustedes de que no pueda dirigirme a ustedes en su idioma, en español. Me van a tener que escuchar a través de la traducción simultánea, pero sí que me gustaría hablar de un tema difícil. Y Manuel y yo pues estábamos pensando de qué hablar. Pues creo que tenemos que hablar de la crisis de Occidente, y la crisis de Occidente tiene que ver con todos los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea actualmente, y tiene que ver también con la transformación extraordinaria que se está produciendo en Estados Unidos desde la gran recesión del 2008 y 2009, el hecho de que muchos americanos se han volcado hacia sí mismos, la pérdida de empleo en Estados Unidos y pues el surgimiento del populismo, que es algo que nunca habíamos visto en Estados Unidos. Y ahora este nuevo presidente, Donald Trump, que ha ganado unas elecciones brillantes. Yo estaba del otro lado de la campaña, no estaba de su lado. Yo apoyé a la secretaria Clinton y realmente me quedé muy desilusionado con el resultado de nuestra elección. Pero tengo que decirles que Donald Trump encontró una conexión con la psique de los estadounidenses que fue para él una fórmula ganadora. Y esta frase realmente esta frase de volver a hacer América grande, es una frase que realmente resuena mucho. Y hoy estábamos hablando de que justamente este tío, que es un magnate inmobiliario que nunca había estado en política, pues derrotó a 16 candidatos republicanos, incluido un miembro de la dinastía Bush, y de pronto derrotó a la mujer más admirada de nuestra sociedad, Hillary Clinton, una persona que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que tenía todas las credenciales para ser presidenta, para ganar
las elecciones. Realmente, pues nunca se ha visto una cosa igual en la historia de las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, para todos nosotros, para las personas que apoyan o no apoyan a Trump, pues tienen muy claro que no hay que subestimar a este hombre porque ha sido muy efectivo en lo que ha conseguido en nuestro país. Pero quiero empezar con otro tema. Luego vamos a hablar de Donald Trump. Yo creo que los españoles, los europeos, los estadounidenses se enfrentan en el 2017 a una de las agendas de política exterior más complejas de la historia. Y no puedo hablar por vosotros y por vuestra historia y de cómo vosotros pues ponéis a esta época en el contexto de la historia española, ¿no? En el contexto del retorno de España a la democracia, de la guerra civil española. Creo que para los estadounidenses sí que tenemos que remontarnos a el último gobierno de Franklin del año Roosevelt, que duró hasta 1945. Tenemos que remontarnos a esa época para encontrar una época en la cual los norteamericanos se sentían con un desafío tan importante. Y pues si pensamos ahora en lo que está sucediendo en el mundo, en Brasil, en Alemania, en la India, hay unos desafíos impresionantes. El cambio climático, tenemos la obligación de organizar 195 estados para luchar contra un desafío que afecta a 7.500 millones de personas y acabamos de dar pasos muy tímidos. Desde la Cumbre de la Tierra en 1992, a Copenhague en el 2009, a París en diciembre de 2015. Ese primer acuerdo que apenas consigue empezar a mitigar el problema, pero Estados Unidos, China e India, los grandes emisores de carbono, pues están tímidamente obligados a reducir sus emisiones. Y este problema transnacional afecta a todos los habitantes de la Tierra y hay tantas otras cuestiones como esa que requieren no solamente una cooperación a nivel regional entre Estados Unidos y Europa, sino también una cooperación a nivel mundial. El tráfico de mujeres y de niños, que es algo que sucede en todos los continentes y lo sabemos, los cárteles de droga organizados, los cárteles del crimen, especialmente en los últimos 5 o 6 años, el surgimiento de los ciberdelitos, el ciberespionaje, la posibilidad de las ciberguerras. Si existiera otra guerra mundial, que espero que no suceda, pues empezará en el ciberespacio, con toda seguridad. O el cibercrimen, las redes organizadas diseñadas para robarnos nuestra información personal, información bancaria, información de salud, de nuestros iPhones, de nuestros portátiles, para pues sacar beneficio de ello. Y pensemos en las pandemias, en la posibilidad de escasez alimentaria. Hemos llegado a un punto en la historia mundial donde tenemos que organizarnos a nivel global, a nivel transnacional, para ser efectivos y para poder servir a la opinión pública y para poder prevenir problemas, mitigar problemas y reducir la severidad de los grandes problemas de la humanidad y pues conseguir el progreso humano. Esto significa que tenemos que también involucrar al liderazgo chino, a los brasileños, a los sudafricanos, a los turcos, a los saudíes. Todos ellos se han incorporado a las antiguas potencias del G7, Canadá, las potencias europeas, Estados Unidos, y ahora se ha ampliado este círculo al G20, porque hace falta un consenso mundial en cuanto a cómo solucionar los problemas del mundo. Es una época apasionante. Y también es apasionante el hecho de que pues el problema nuclear también nos afecta, porque hay personas si podemos pensar que hay un chaval de 20 y pocos años que tiene un arsenal en Pyongyang, un arsenal nuclear, y pues realmente es imposible determinar si es una persona racional o no, al disparar misiles balísticos y realizar pruebas nucleares para amenazar a Corea del Sur y Japón. Los expertos dicen que dentro de 5 o 10 años quizás haya un misil balístico con una cabeza que pueda pues incluso llegar a San Francisco, Sacramento, Los Ángeles, a San Diego, Nevada y Arizona.
que como norteamericanos es algo inaceptable para nosotros, que este país que ha causado tantos problemas en el mundo pueda pues superar una amenaza nuclear para mi país. Y luego, ni hablar de los problemas de armas biológicas, etcétera. Y los líderes globales tienen que estar todos a una, todos tenemos que trabajar, todos tienen que trabajar conjuntamente, como lo hizo Ana Palacio cuando era ministra, viajando por todo el mundo para intentar pues avanzar en estas cuestiones globales tan importantes. Yo no estoy diciendo que sea el momento más peligroso que hayamos vivido. Vosotros pasasteis por una guerra civil, nosotros también. Esos han sido momentos muy terribles para nuestra sociedad. Pero la gran cantidad de problemas globales que requieren que nosotros seamos inteligentes y seamos previsores y nos organicemos y que seamos capaces de trabajar pues a través de barreras culturales, ideológicas, los chinos, los norteamericanos, los rusos, los alemanes, los sudafricanos, los nigerianos, pues esta es una tarea de liderazgo muy importante, no solamente para los líderes actuales, sino también para los chavales jóvenes que van a heredar el mundo de nosotros dentro de algunos años. Por lo tanto, ahí es donde quiero empezar. Creo que es un momento muy difícil para ser líder mundial ahora mismo. Es difícil ser diplomático en España, en Estados Unidos, pero es una época importante. De hecho, es una época importante para resolver estas cuestiones. Ahora, los que han organizado estos esfuerzos básicamente han sido siempre Europa y Norteamérica por nuestro poderío económico en los últimos 100 o 150 años debido al poderío militar que tenemos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, debido también al liderazgo que hemos ejercido a nivel tecnológico hasta el pasado reciente, porque China con Deng Xiaoping pues se había centrado básicamente en lo que es China, en desarrollar su país, en sacar a la gente de la pobreza, recuperar Macao y Hong Kong. Y la India pues tiene muchísima gente que vive por debajo del nivel de la pobreza, pero son los europeos y los norteamericanos quienes desde 1945 han sido los que han impulsado la agenda, han organizado las conferencias, son los países que han impulsado la cooperación internacional. Europa ha sido el líder indiscutible del cambio climático. Como diplomático norteamericano recuerdo cuando estábamos pues negando el cambio climático, cuando la administración de George Bush dijo no vamos a adherirnos al Tratado de Kioto, y yo era diplomático en aquella época y para mí fue muy difícil, ¿no? Y yo trabajaba, era embajador en Grecia y estaba en un país europeo, y los europeos siempre pues han defendido las ideas del cambio climático. En ese momento la Unión Europea era la conciencia de hacer tañer las campanas para que el mundo se organizara para hacer algo contra el cambio climático. Los norteamericanos y los europeos tienen un rol muy importante ahora y lo van a tener en el futuro también. La Unión Europea es la economía global más grande del mundo. Estados Unidos es la potencia militar, política, económica más grande del mundo. Vamos a tener que ser previsores para reconocer los problemas principales y llevar al mundo a soluciones concretas. Pero creo que estamos en una crisis en este momento. Creo que Europa se enfrenta quizás a los desafíos más importantes que se ha enfrentado pues en muchísimo tiempo. Por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros tenemos en Estados Unidos una crisis existencial. Ahora tenemos un debate en cuanto a qué tipo de potencia tenemos que ser, o si tenemos que ser o no una potencia mundial. Nuestro presidente pues le ha dado la vuelta a todo en Washington. Y quiero decir algo acerca tanto de Europa como de Estados Unidos. Y luego les prometo que voy a intentar terminar en una nota de esperanza, porque no quiero ser demasiado sombrío. Y luego, evidentemente, abriré un turno de preguntas porque quiero escuchar sus ideas. ¿Pero qué podemos decir de Europa? Pues yo he sido embajador durante muchos años en Europa. Antes había sido alumno de intercambio, luego también alumno de intercambio en Francia, embajador en Grecia. En gran parte de mi edad adulta la viví en Europa. Y sé que Europa ha avanzado muchísimo desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte de las economías principales habían quedado totalmente destruidas.
pues 60 millones de muertos en todo el mundo, la mayor parte en este continente. Estados Unidos, un 15% del PIB, representaba un 15% del PIB en 1950 porque Europa estaba destruida, pero luego se ha producido una recuperación tremenda de todas las economías, el surgimiento de países que han pasado de un pasado autoritario como es Alemania y España para convertirse en países totalmente democráticos. Para mí, lo que ha sucedido en Europa ha sido prácticamente un milagro. Si pensamos en el populismo en los años 30, la desintegración de la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial, todos los desafíos de la posguerra, a las glorias de la Unión Europea, 500 millones de personas, el Centro de Justicia Mundial, un nivel de vida increíble, los valores sociales que han unificado y han unido y cohesionado a los europeos. Y ahora todo esto se está viendo amenazado por el surgimiento del populismo de derechas. El señor Gilders, el político más popular de Holanda, Marine Le Pen, que hace poco se entrevistó con colaboradores del señor Trump, que tiene muchas posibilidades de convertirse en presidenta de Francia. Alternative for Deutschland, también un partido populista en Alemania que está avanzando muchísimo. Víctor Orbán, también un populista de tomo y lomo. Pues, y un partido como el Amanecer Dorado, que es fascista en Grecia. Pues Europa no se había enfrentado a nada parecido a esto desde los años 20 o 30. Y estas tres elecciones que se van a producir en Europa, en Holanda, en Francia y en Alemania, que son países importantísimos en 2017, van a ser realmente importantísimas y van a determinar el destino y el impulso que se dé a una unión cada vez más estrecha dentro de la Unión Europea. Y este populismo de extrema derecha pues coincide con el desafío planteado por Putin en Europa del Este, el desafío de Putin de dividir países vecinos a la Federación Rusa, especialmente su división de Ucrania, lo que quiere hacer los países bálticos, la división de Georgia, hace casi 8 años y medio. Desafío populista, el desafío de Putin, el desafío de los inmigrantes que desde fuera de Europa, pues se ven prácticamente dos Europas. La Europa occidental que está intentando dar cabida a este éxodo de personas que sale de Siria y de Libia y de Irak y de Afganistán, los europeos del este que están cerrando las fronteras, especialmente a los refugiados musulmanes. Pero para mí, ver cómo este fenómeno divide a la Unión Europea y plantea un desafío tan grande a la capacidad de Bruselas de formar una política coherente, pues es algo realmente desgarrador para una persona como yo que lo ve desde fuera. Y luego, además de todo esto, el Brexit, la segunda economía en importancia, el poderío económico, el poderío militar más grande. Un país como el Reino Unido que dice nos marchamos, vamos a invocar el artículo 50. El reloj se pone en marcha el mes próximo y probablemente el Reino Unido se va a marchar buscando nuevas relaciones dentro del mundo. Esto va a tener un impacto importantísimo también sobre la salud y el futuro de la Unión Europea. Y como yo todavía interesa mucho lo que sucede en Grecia, pues parece que va a haber otra crisis en Grecia y otra vez el gobierno griego va a desafiar al Banco Central, a la Unión Europea, al Fondo Monetario. Pues estas son realmente una serie de problemas extraordinarios y todavía no he hablado del hecho de que el proyecto europeo parece estar debilitándose. Marine Le Pen quiere sacar a Europa de la eurozona. Los populistas no quieren una Unión Europea cohesionada. Y en mi país, por ejemplo, en los estados, pues los estados quieren que Washington ceda poder e igual pasa en Europa, ¿no? Quieren recuperar en los países europeos o algunos de ellos parte de los poderes cedidos a Bruselas. Yo como un outsider que soy, como persona que lo mira desde fuera, pues no recuerdo ninguna época en mi vida en que Europa se viera
amenazada por tantos desafíos. Y quiero decir que Estados Unidos siempre han apoyado a la Unión Europea y espero que siempre sigamos haciéndolo. Yo no quiero ser injusto o irrespetuoso con nuestro presidente, pero cuando él le dijo al diario Times de Londres hace 2 semanas que a él no le importaba si la Unión Europea tenía éxito o fracasaba, pues para mí esto fue una declaración tremendamente equivocada, porque desde Truman en adelante todos los presidentes norteamericanos siempre han intentado resolver todos los problemas entre Francia y Alemania, porque esa diferencia, esos problemas entre Francia y Alemania han sido el origen de muchas guerras. Por lo tanto, siempre los presidentes de Estados Unidos se han interesado muchísimo por fomentar la cohesión en Europa. Yo siempre he dicho a mis alumnos, hay 2 historias impactantes en nuestra era. En primer lugar, la revolución tecnológica y luego también la Unión Europea. Son para mí los 2 hitos principales del siglo XX. Se trata, Europa es una unión virtuosa, democrática, pacífica, y yo espero que Donald Trump pues se dé cuenta de la importancia de apoyar al proyecto europeo. ¿Por qué vamos a apoyar el populismo? ¿Por qué vamos a apoyar fuerzas disgregadoras de la Unión Europea, como hizo el señor Trump en ocasión del Brexit? Si le preguntas a cualquier persona, secretarios de Estado, secretarios del Tesoro, secretarios de Defensa, ninguno de ellos, demócratas o republicanos, te van a decir que no hay que apoyar a la Unión Europea. Por lo tanto, yo espero que los europeos sientan que nosotros estamos con vosotros, pero claro, ha llegado un tiempo en el que no queda claro si Estados Unidos está con Europa. Cuando la primera visitante, el primer visitante de la Trump Tower después de las elecciones fue Nigel Farage. Y Trump le mandó un tweet al gobierno británico sugiriéndoles que lo hicieran ministro de Asuntos Exteriores. O cuando Marine Le Pen visita al presidente en la Torre Trump. El señor Trump piensa que es una buena idea que los países abandonen la Unión Europea. Yo pienso que es un desastre, porque la Unión Europea es un garante de la estabilidad económica, política en Europa. Cuando Alemania se reunificó, y todos lo recordamos, cuando terminó la Guerra Fría, Mitterrand, Kohl, Thatcher y nuestro presidente George W. Bush, ha dicho que por fin Europa es libre y está pacificada. Por lo tanto, yo quiero decirles a todos, nosotros en Estados Unidos creemos en vosotros, creemos en el proyecto europeo y queremos que tenga éxito, pero creo que el proyecto está en este momento en crisis y creo que en Estados Unidos también en este momento está pasando una crisis. When as the leading economic, military, and political power in the world, we're now having a national debate about whether NATO is obsolete or worth continuing. I always felt as a diplomat, and I work for both parties as all of my brethren in the Foreign Service do, and we're apolitical, that the great power advantage that we had over the Russians and Chinese is that we had allies in the world, and they didn't. And it's a very meaningful thing to have allies. It's from a purely self-interested point of view. It expands your power base. It makes you stronger. But I found out on 9/11 just how important the NATO alliance was to the United States. I was a very new 11, 12-day-old new American ambassador to NATO on 9/11, watching from Brussels as the Twin Towers crashed and burned, Pentagon was attacked, 3,000 people died, trying to communicate with Washington. But the White House, the State Department had been evacuated. And the Canadian ambassador called me. He was the dean of our diplomatic corps, the longest-serving ambassador, David Wright. And he said, have you thought about invoking Article 5? And you all, I think, know what Article 5 is of our treaty. An attack on one of us is an attack on all of us. The great historical irony is
that it was the Europeans who came to Harry Truman at the very end of the negotiations in March 1949 to say, we don't think if we form this collective defense institution with you that you'll actually come a third time, you and the Canadians across the Atlantic. If Stalin attacks, as the West Europeans feared that he might attack, 1949-1950. And so at the very last moment in these negotiations, we agreed to Article 5, that we would come over, and the presumption always would be that the North Americans would come back. That would be the scenario. And the huge historical irony is that the only time we've ever invoked Article 5 was the next morning, September 12, 2001. And it was the Europeans coming to the defense of the Americans. It was the Europeans even saying to me at NATO headquarters that night, I was asked a question, who attacked you? The evening of September 11th. And President Bush had not yet declared it was Osama bin Laden and Al-Qaeda. That would come later. I said, we haven't said who it is. We have suspicions. And they still invoked Article 5, and they said, we will go to war with you. And every NATO country went into Afghanistan, and every NATO country is still there. So when I hear Americans say, what value are these alliances? Have they paid their dues? Why is Spain not at 2% of GDP? Why was Spain was? But I tell that story about 9/11, how in our time of greatest need, you came to our defense. That's the value of allies. And I called Anna's good friend Condi Rice the morning of the 12th to say, the Allies want to go to war with us. I need to get the President's permission. And she said, go for it. The President was asleep. It was 4 in the morning. But she said to me, it's really good to have allies in the world. And that's why Americans need to be devoted to Europe and Canada, because we need you, and I think you need us in a dangerous world. And what bothers me now is that the new administration, at least in the campaign in the early days, the new president has been saying, do we really need these alliances? Japan, South Korea, Australia, NATO. And the answer is yes. It's the foundation. Do we need to trade in the world? We're now questioning NAFTA, which I think has been one of the great success stories of American history. Our virtuous North American Union with Mexico and Canada. Questioning the US-EU trade agreement. Rejecting the Trans-Pacific Partnership. This is not 1817. Where you can be an autarkic economy, or where the United States could live in splendid isolation because the Atlantic and Pacific would protect us. It's 2017. We live in a global economy. We're succeeding in the global economy. But if you begin to raise barriers and reject free trade, and especially reject multilateral trade, China's going to write the trade rules in Asia. And they will not write them in a way that you or I would agree with. Because they won't respect intellectual property rights, and there'll be major advantages for the Chinese government against the smaller nations. We've always been a trading nation. Since the earliest days in the 1780s of our republic, and we can't deny that we are a trading nation. But trade is under question, as alliances are under question. And the third thing that is under question, and for me this is existential, and it's existential for every American, is, do we keep our doors open? Do we continue the immigrant tradition in American society? Every American, I don't know how many Americans are here tonight. Okay, there are quite a number of Americans, quite a few. Every one of us has an immigrant story that probably doesn't go back more than 2 or 3 generations. We all come from someplace else. In my case, 2 Irish grandparents. But everybody. And so now we're at a time when our president and others are saying, shut down the borders, significantly curtail immigration. President Obama wanted to take in 110,000 Americans. He wanted his successor to as immigrants in 2017. President Trump's proposal is 50. We've always taken in refugees. President Trump's proposal is we will take in no Syrian refugees, and we won't take refugees from 7 Muslim countries. It's a ban on Muslims.
but we will take pero Christian sí vamos a minorities. acoger minorías cristianas, pero no los musulmanes. This is antithetical Y to esto our no multiracial, tiene nada que ver con multi-ethnic nuestra melting pot of a society. That's who we nuestra are. sociedad multirracial, That's what the Statue of Liberty Eso es lo que la Estatua de la in Libertad Donald Trump's representa. New York Harbor represents. It was all about immigration. Era todo and refugees. respecto a inmigración y My friend refugiados. David Miliband, the former Mi amigo foreign David Foreign Miliband, Secretary of the United el Kingdom, now secretario del Reino runs Unido antes, our largest ahora American refugee nuestra organization mayor in organización New de York refugiados City. en Norteamérica en And la ciudad de David Nueva York. reminded me a couple David of me months recordó hace ago, un he par said de in meses, every dijo refugee que en crisis cada crisis de since refugiados World War desde II, la Segunda Guerra the Mundial, United States los has Estados taken Unidos half of the han cogido refugees la of mitad any de los particular crisis. refugiados a lo largo de las The distintas process crisis. is the El United proceso Nations issues an es, appeal. bueno, es la We have creación de X los number, Estados Unidos de un número 200,000, X de 100.000, 50,000 refugees that need to be refugiados resettled que tienen from que ser the Central African recolocados Republic, de las or repúblicas Congo, centroafricanas, o del or Congo, Lebanon, o de or Líbano, Cyprus, o de Chipre, or Syria. o de Siria. And the United States has Los Estados generally Unidos taken generalmente half. se ha encargado de la mitad, So what's happening ha acogido la mitad. with Entonces, the ¿qué ha ocurrido 5 million con los Syrian 5 millones de refugees refugiados sirios beyond Syrian borders? más And allá there's de 7 las million fronteras internally sirias y 7 millones homeless, internamente desplazados, es 5 decir, sin million hogar, beyond their 5 borders. millones que están ahí en las The United fronteras. States has taken Los Estados Unidos ha acogido a 12,500 12.500 refugiados sirios. As you Como have vosotros struggled to habéis accommodate luchado para well over acoger a 1 million mucho más de 1 Syrian millón refugees, de refugiados sirios mainly in en Europa, Western and sobre Northern todo Europe, en el norte de Europa y we en are Europa not Occidental. helping Nosotros no the estamos European ayudando a la Unión Europea for the first time por primera vez since desde el 1945. año 45. For the first time in the Por life of primera any of vez us en who've la been vida de cualquiera de practicing nosotros, diplomats or public officials. diplomáticos o funcionarios And I públicos. think Desde we begin entonces, to yo creo deny que the very empezamos a negar nature of the state, la naturaleza misma that del we are. Estado, que somos Open realmente state. un Estado abierto, not a fearful state. no un Estado temeroso. And we have this Y extraordinary tenemos debate in the este United debate States right extraordinario en now. los Estados Unidos ahora. There's a lot of Hay alternative muchos facts hechos and alternativos misinformation being y put mala forward información que se by está the planteando president. por parte del presidente o And una by his información supporters. errónea y por los que le And the apoyan facts también. are Y los hechos son that of que all the Syrian de refugees todos that los we have refugiados taken sirios in, que not a hemos single acogido, one ninguno de has ellos been engaged in a terrorist attack. ha estado Of the metido en ataques 800,000 terroristas. refugees De we've los taken since 8.000 que hemos 9/11 from all over del the año world, 11 de septiembre we've de todo el had mundo, very ha habido few, as muy in single pocos, digit, un problems of solo even dígito people problema becoming de criminals. problemas que ni siquiera se han convertido en People don't come to the delincuentes. La United gente no States viene a los because they want Estados to Unidos porque They want to quiere become lawless. They want to come to become citizens, to quieren convertirse en escape ciudadanos para some escapar horrible de reality, alguna some realidad que es war, horrible, alguna some guerra, famine. alguna We hambruna. find that our Nosotros refugees encontramos are our que best los refugiados citizens, son los mejores and sometimes ciudadanos, the most a patriotic veces los citizens más because they patriotas choose to be porque han citizens. elegido ser They're not estos just ciudadanos born allí as citizens. y han So this is a han remarkable nacido para debate. serlo. We Es need to un begin the debate debate. Should we sorprendente. have allies? Debemos tener Should we aliados, trade? debemos tener And should comercio we close y debemos down cerrar the borders of the las country fronteras del to the país least fortunate? para los menos the people afortunados, who para las really personas need que us. realmente nos necesitan. I think it's shameful, Yo creo que es the vergonzoso debate we're having. el debate que estamos teniendo ahora. And it's almost as if I Y don't prácticamente es como recognize si, the que si country no that we reconozco live el país en el que vivimos. in. I told Yo ya le dije a Manuel earlier Manuel today, antes in our election que we en had nuestra Bernie elección Sanders running teníamos a from the Bernie left to say Sanders que iba de la America's izquierda failing. diciendo América está And we had Donald fracasando Trump run y from the Donald right to Trump say que iba por la America's derecha diciendo failing. And there América stood está Hillary fracasando Clinton saying y decían lo mismo. we're at 4.7% unemployment. 4,7% de desempleo, We've got paro, very low inflation. muy baja inflación, We're the dominant global somos la economy. economía dominante If you global. look at our strengths, Si miramos las biotechnology, fuerzas, nanotechnology, biotecnología, the digital nanotecnología, age that's en la era coming, digital que está artificial viniendo, la inteligencia intelligence, artificial, California, Austin, Texas, California, Research Triangle, Texas, North el Carolina, triángulo de this- I don't investigación think en it's not North arrogant. Carolina del Norte, Where I live, Boston, donde yo these vivo are en Boston, among the leading tech están centers of the world. entre los We're going to be strong 50 lugares years. líderes del mundo, vamos a ser fuertes We're not 50 años. failing. ¿Qué es lo que está fallando? And yet, if ¿Cómo que that's estamos the fallando? political rhetoric Y esto es la from left retórica and right, política, it's tanto hard de for a derecha a responsible izquierda. person standing in the Es middle, difícil estar like Hillary ahí en Clinton, medio como personas to responsables withstand como that Hillary Clinton para ideological aguantar este we're not sin failing. sentido Europe is ideológico. not failing. No estamos fracasando en Europa We're living in tampoco. virtuous Vivimos times. en Lots tiempos of problems, virtuosos, but muchos lots of problemas, advantages, pero lots muchas of growth. ventajas también, mucho crecimiento, And I think that's what's mucha important prosperidad. for Yo creo que esto es lo que es el Europeans and apoyo Americans to get back. And I'll para finish americanos this y note. europeos para What we seguir built adelante. Lo que hemos since construido desde May 8th, 1945, the end of the el war in 8 de Europe, mayo de has 1945, el been final the de la guerra, ha greatest sido liberal world order in el human history. orden más liberal y mayor del mundo It's a en la historia world del order mundo. that Es un orden we mundial Europeans, que
de nosotros europeos y americanos basado en la libertad de los humanos, la dignidad humana, gobiernos democráticos, el papel de las personas, una prensa libre, el movimiento de las personas,
Schengen, las fronteras americanas aceptando personas de todos colores y todas creencias, es el mayor invento en la historia global. Nosotros, creo yo, los europeos y norteamericanos, no queremos vivir en estados rusos autoritarios, no queremos vivir en China tampoco, antirreligioso y anti-estado de derechos humanos. Queremos vivir en sociedades libres. Y es este orden del mundo liberal que es tan valioso y tan frágil. Si se disputa lo judicial y decimos que tienen que tener derechos disminuidos cuando no queremos la prensa libre, que es la guardiana de la democracia. Que lo que Jean Monnet y Robert Schuman han creado, Truman y Marshall, otros también han construido. Y todas nuestras carreras, desde luego la de Ana y la mía, porque aquí la otra persona estaba justo empezando, Manuel estaba justo empezando, intentamos realizar este orden mundial. Y no deberíamos permitir que se eliminara por el populismo por ambos lados del Atlántico. Yo creo, tengo esta fe que Europa va a conseguir pasar por estas elecciones. Yo tengo fe en los alemanes, que no van a oír la llamada del populismo. Tengo fe en mi propio país también, en Washington Post y New York Times. Tengo fe en nuestro sistema del tribunal y también en nuestros senadores que se levantan y dicen que no deberíamos ser los mejores amigos de algunas personas. Yo tengo fe en que vamos a poder pasar por todo esto, pero es un tiempo difícil, un tiempo para la unidad transatlántica. Una de las cosas de las que hemos estado hablando en la Fundación del Pino hoy es que la fundación en Harvard y la de Rafael del Pino deberían trabajar juntas. Deberíamos retornar el estudio de Europa al centro de la Academia Europea, lo que ocurre en nuestras universidades, la investigación de Europa, todo se ha ido porque Europa es perfecta. En los años 80 y 90 y en este siglo, y ahora estamos estudiando China, India, Latinoamérica y otras partes del mundo. Estamos intentando reconstruir un centro transatlántico en Harvard. No tenemos a nadie que enseñe aquí. Así que estamos hablando hoy de cómo vamos a poder trabajar de ambos lados del Atlántico para profundizar la comprensión de lo que pasa. Yo creo que trabajaréis en nuestros centros igual que nosotros aquí. De hecho, tengo esperanzas para nosotros. Creo que nuestras dos partes del mundo, de hecho, tienen éxito si resistimos a estas llamadas de la sirena por ambas partes. Muchísimas gracias.